¿Qué tal? Muy buenos días. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, donde se nos sigue a través de la tremenda de Santiago, y a todos los sistemas de Cosmocable. Estamos en su programa Pico de Gallo, una vez más con ustedes. Y tal como lo hemos venido anunciando estos últimos días de la semana, estamos con el candidato en coalición, el candidato del PRI en coalición con el PD, Partido Duranguense, con el PBEM y con el Partido Nueva Alianza. Son 4 partidos ahí que están apoyando a Esteban Villegas Villarreal, quien se encuentra con nosotros. Candidato, muy buenos días, don buenos Carlos, días, gracias Esteban, por invitarme. No, al contrario, gracias por asistir. Pues cerrando prácticamente ya campaña, los últimos días de campaña, ya que pues ha sido una campaña muy difícil políticamente, mucha actividad, mucho trabajo. Efectivamente, pues son menos días de campaña, sí. Son escasos 2 meses. 60 días. 60 días. Y pues eso implica, en diferencia en las elecciones anteriores, donde era mayor plazo, pues si bien es cierto, menos tiempo, sí mayor intensidad de trabajo. Así es. Esto pues sin duda genera una merma física. ¿Cómo se siente? Yo me siento muy bien. Ayer andaba yo en la comarca lagunera y se acercó una niña, sí, como de unos 12 años, y llevaba una foto de un folleto de la campaña, y luego se me quedaba viendo. Dice, ¿no es usted? Y luego me dice, oiga, ¿usted es Esteban? Le digo, sí. Me dice, está más flaco. Le digo, sí, sí. Porque bueno, la campaña ha sido muy intensa. ¿Cuánto ha bajado de peso? 7 kilos. ¿7? 7. Entonces sí está haciendo campaña. Sí, sí, estoy haciendo mucha campaña. 7 kilos y ya la voz de Lucha Villa, don Carlos. Pero, sí, pero bueno, es parte de las campañas. O del Charro Avitia, ¿no? O del Charro Avitia. Sí, sí. Porque pues es entrar a un clima, salir a otro, entrar a la camioneta, bajarnos, hablar, el poder estructurarnos, porque es una campaña muy dinámica. Yo ya recorrí los 39 municipios, yo ya voy por segundas o terceras vueltas incluso a algunos municipios. Por ejemplo, bueno, en Durango, Gómez y Lerdo muchas veces, pero por ejemplo Pueblo Nuevo, antier estuve ahí con ellos y fue la 4ª vez de mi 4º recorrido. En Mapimí tuve oportunidad de ir a todas las regiones, a la Cabecera, a Ceballos. A San Bernardino de Milpillas no pude ir ese día, fue Marisol mi esposa, pero fui a otras regiones, fui a la ciudad, fui por supuesto a la Cabecera y a otras regiones de Pueblo Nuevo, pero fui 4 veces. En Mapimí fui a todas, fui a Ceballos, fui a la propia Cabecera, fui a Bermejillo, estuvimos tocando diferentes regiones en los municipios. Y bueno, eso me ha dado la oportunidad de no solamente conocer todas las regiones mucho más que lo que las conocía, sino poder escuchar también. Aunque es dinámica la campaña, yo me di el tiempo desde la pre-campaña a escuchar a la gente para poder empezar a hacer planteamientos muy bien dirigidos. Durango tiene muchas regiones y son bien diferentes todas las regiones. Yo vengo de una región del estado, claro, de San Juan, que es bien diferente, por ejemplo, al norte, aunque está rumbo al norte, es muy diferente lo que es Coneto, San Juan, Pánuco de Coronado, Rodeo, incluso Nazas, que se considera ya más como de la comarca lagunera, pero sí, que estamos juntos ahí como en un grupo que no es de ningún lado, pues, ni de la capital, ni realmente de la comarca lagunera, ni del norte. Entonces es un grupo ahí interesante que puede hacer alianzas estratégicas dependiendo de sus vocaciones. El norte muy ganadero, la parte de Santiago Papasquiaro muy minera y forestal, la parte de Pueblo Nuevo, el tema de la comarca lagunera con su vocación industrial y también el tema ganadero, pero de otro tipo de ganadería también, no solamente de carne, sino también productores de leche. Tlahualilo, Mapimí, la parte del melón y la sandía, que es un tema que hay que tocar. Los llanos con el tema del frijol, la agroindustria, todo lo que tenemos que empezar a detonar en esas zonas. Y bueno, por supuesto, las quebradas con el tema de la minería y las zonas indígenas, tanto del Mezquital como de Pueblo Nuevo. Ahí, hablando de municipios y de regiones donde hay contrastes económicos muy fuertes. Muy fuertes. ¿Qué proyecto tiene usted para igualar mínimo? Yo creo que tenemos que detonar las partes económicas de las vocaciones que ya tienen nuestros municipios y nuestras regiones. Por ejemplo, Pueblo Nuevo. Siempre decimos que tiene una gran riqueza natural.
pero nos quedamos nomás en decir que tiene una gran riqueza natural. Tenemos el bosque, tenemos la reserva forestal más grande de México, pero les digo yo, seguimos vendiendo tablas. ¿Por qué? Pues porque seguimos teniendo nada más aserraderos. Entonces nos queremos comparar en ocasiones con otros países como Chile y nos dicen, oye, ¿por qué Chile, si nosotros tenemos mucho más que ellos en la reserva forestal, ellos han dado un brinco económico a través de la madera? Y es por una sola razón, porque ellos planearon hace 50 años hacer plantaciones comerciales y las tienen a pie de carretera. Entonces no les cuesta los fletes y nosotros nos tenemos que meter hasta la Sierra Madre Occidental con caminos muy malos, porque hay que reconocerlo, con caminos malos, con el flete caro, llegamos a los aserraderos y pues hacemos tablas. Y lo que tenemos que empezar a hacer es clústeres completos, pequeñas fábricas, industrias, organizar a la gente que se dedica a la parte forestal, poderle dar valor agregado al producto que nosotros tenemos y entonces poder elevar la parte económica, dependiendo de lo que busquemos en el mercado nacional o en el mercado internacional. No nos podemos quedar solamente pensando en lo que Durango o las pequeñas fábricas o grandes fábricas que existen aquí, que hay algunas que si empiezan a transformar la madera, nomás nos quedemos con eso. Tenemos que empezar a buscar el tema de la internacionalización de Durango. Pero Pueblo Nuevo, hablando de ese ejemplo, aparte de la madera, tiene bellezas naturales y estamos haciendo todo un proyecto muy bien interesante e integral del tema de turismo de aventura. ¿Por qué? Por los parajes naturales, porque al final la Sierra Madre Occidental tiene cosas preciosas, pero aparte tenemos un terraplén por donde pasaba el ferrocarril, que no lo tiene ninguna otra sierra de México. Ya no existen las vías. Mi punto particular de vista es que nunca debimos haber dejado, aunque fuera legal, que se llevaran las vías, pero ya no existen, ya ni modo, ya no hay que regresarnos al pasado, hacia adelante. Con el puro terraplén, en un estudio que hemos hecho nosotros en la parte de turismo, nos podemos traer el Internacional de Ciclismo de Montaña, con el puro terraplén, y nadie lo tiene y la infraestructura ya está. Y entonces estamos armando todo un concepto entre la capital, Pueblo Nuevo y Mazatlán en una alianza estratégica porque nadie tiene lo que tenemos nosotros a 2 horas de distancia. Un centro como el de Durango, una ciudad colonial, sierra, turismo de aventura y playa. Y entonces cerramos un círculo bien interesante. Pero ¿qué tiene Durango que no tiene ninguna otra parte de México? La cinematografía. Nadie lo tiene. Centros como el de nosotros, culturales y de turismo cultural, centros históricos hay muchos en México. Sierras como la de nosotros ninguna, pero también hay turismo de aventura en México, en otros lugares. Pero cine nomás tiene Durango. Y entonces ahí se va por 2 vías. Nadie tiene nuestra historia. Aquí filmó John Wayne. Aquí está ya la historia. Aquí nació Dolores del Río. Aquí está nuestra historia y nadie en México lo tiene. Hasta Ringo Starr. Hasta Ringo Starr. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un corredor cinematográfico interesante, como sería el único que existiría en México. Seríamos los únicos que tuviéramos este parque temático en Villas del Oeste, que vaya desde La Joya, donde vive John Wayne, llegue a Paseo del Viejo Oeste, se vaya hasta Chupaderos, un corredor interesante, que lo vivan, y entonces generas no solamente un distintivo, sino una idea ancla. En Durango, centro histórico, turismo de aventura, la parte de la cinematografía, playa con una alianza estratégica. ¿Te la quieres pasar de película? Nomás en Durango. Y entonces empiezas a generarle un concepto a toda una región que puede detonar en la parte económica. Y usted sabe, don Carlos, que el turismo, y nuestra gente lo sabe, deja mucho dinero. El turismo de aventura, una persona que viene a turismo de aventura gasta 5 veces más que uno que va a la playa. Claro. 5 veces más. Y entonces le generas a Pueblo Nuevo y a la parte de la Sierra de Durango una economía alterna a su economía primaria, que es la madera, a pesar de que podamos tener otras alternativas de generar los clústeres y que puedan ganar más por su trabajo. Ese es el proyecto, pero ¿qué se requeriría para echar a andar este proyecto en términos de la necesidad de promover o en otros países todo este proyecto? La infraestructura. Tenemos que empezar a hacer alianzas estratégicas. Yo, antes que fue a Pueblo Nuevo, les dije, este proyecto que les estoy presentando, cuando yo lo presente a partir de hoy, se va a dejar venir mucha gente que tiene dinero.
muchos empresarios que van a querer venir a tener inversiones en toda esta zona. ¿Qué les recomiendo? No vendan. ¿Por qué? Porque llegan los grandes inversionistas, les pagan a nada a nuestros ejidatarios las tierras, ellos traen el capital, desarrollan y todo el dinero se queda con ellos. Y entonces nosotros nos vamos a seguir quedando con el empleo del caballo. Oye, renta el caballo o renta la moto y no, bueno, no queremos eso. Bueno, sí lo queremos también, pero también queremos ser socios estratégicos. Entonces le digo a los ejidatarios, no vendan, háganse socios estratégicos. Yo les ayudo. Yo seré, si la gente nos da su apoyo y su respaldo, el intermediario entre los empresarios o los grandes empresarios y los ejidatarios para formar asociaciones estratégicas que les permita a la gente que tiene toda su vida trabajando esas tierras forestales y cuidándolas, que ahora todo lo que cuidó y por muchos años, ahora les generen economía. ¿Por qué? Porque si no al rato nos vamos a quedar con lo mismo y el recurso se va a ir a otro lugar. Pero si los hacemos socios, se pueden hacer cabañas, se puede hacer infraestructura, hay que meternos también a la parte educativa, tenemos que empezar a meter también a toda la gente de aquella zona en el cassette de la parte turística para poder presentar muchos mejores servicios, que sepan hablar otros idiomas, que conozcan el proyecto de turismo, el turismo de aventura, que es al que se van a dedicar, y luego hacer enlaces importantes y alianzas entre la playa, entre el turismo de aventura, entre la parte de Durango, y que nos pueda empezar a detonar la economía. Bien. Hay un estudio que nos puede dar mucho dinero en esa zona en los próximos 6 años. Y hablé de un ejemplo. Esteban Villegas, usted viene de un municipio en busca de nueva oportunidad aquí en la ciudad mediante el estudio, y bueno, pues es una persona que ha salido a buscar la vida. Sí, señor. Que es el término que se utiliza regularmente para este tipo de actividades, como la suya. Mucha gente se va incluso hasta Estados Unidos, familias enteras se han ido a Estados Unidos. Mi mamá. De ahí que Durango constituye uno de los estados del país, uno de los estados que más tiene familiares en Estados Unidos. Más migrantes tenemos. De tal manera de que la actividad que ha desempeñado, que ha desatado el terror, las amenazas, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, pues ha constituido una agresión fuerte a todo México de manera general, y a los duranguenses pues no estamos exentos de eso. ¿Cuál es su opinión en torno a estas amenazas de que México tiene que pagar el muro, que si no lo paga se va a ir sobre las remesas, es decir, sobre lo conocido como money order, los envíos económicos? ¿Qué opinión le merece esta actividad y el silencio que de alguna manera ha guardado México, la Cancillería de México, el embajador en Estados Unidos? Yo creo que al final es mi punto de vista. Toda mi familia vive en Estados Unidos, la familia de mi mamá. Mi mamá fue migrante, mi mamá vivió muchos años en Estados Unidos, regresó a San Juan de joven, se casó y ya hizo su vida. Pero todos los hermanos de mi mamá, las hermanas, toda la familia vive en Estados Unidos, en diferentes lugares, la mayoría en Los Ángeles. Y mucha gente de esta zona en Chicago. Tenemos mucha gente en Chicago, en Los Ángeles y en Dallas. Y yo creo que está haciendo política. Donald Trump es un hombre que le sabe a los medios de comunicación. Tiene toda su vida y toda su actividad económica de su vida ha estado dentro de los espectáculos. El tema de él son los espectáculos, los medios de comunicación. Sabe y ha sabido el poder manejar un lenguaje para cierto público en la parte de los Estados Unidos, de su partido, que le representa que haya podido llegar hasta donde ha llegado, que ha sido una sorpresa para muchos en los propios Estados Unidos, que haya tenido ese avance que nunca nadie pensó, porque todos decimos que es una locura las amenazas que puede generar. Yo creo que lo está manejando desde un punto de vista político, no de manera real, es mi punto de vista, porque sería una locura aventarse en contra a los mexicanos en los Estados Unidos. Primero, porque los latinos lo van a hacer ganar o perder. A cualquier presidente de los Estados Unidos ya se ha visto. Obama ganó por los latinos y muchos de los latinos son mexicanos. Segundo, yo no me imagino un lugar donde de repente digan, oye, los mexicanos no trabajamos, incluso hay hasta una película,
y se les hace un caos completo Claro. en Estados Unidos. Claro. Yo creo que lo está manejando más en el tema político, es mi punto de vista. ¿Qué creo? Que no debe de ganar. Que le debemos mandar el mensaje a nuestros paisanos de que es una verdadera amenaza para todos los latinos, no nomás para los mexicanos, que pueda llegar una persona así. Si con lo que pasó en Arizona, que nos los estaban regresando, que los estaban agrediendo, que no los dejaban ni salir a la calle, que separaron familias completas de quién tenía papel y quién no, y que se quedaron los niños allá porque ellos sí son americanos y tuvieron que regresar a los papás a México. Es una locura. Y para nosotros era algo que no podíamos entender. Ahora el poder empezar a decir, oye, vamos a hacer muros y vamos a hacer cosas, bueno, a mí en verdad se me hace una verdadera locura y ojalá que nuestros paisanos, yo tengo muchos compañeros que son incluso republicanos y otros que son demócratas y nos han dicho, oye, yo estoy en el partido de Donald Trump, pero si él llega a ser el candidato, nosotros vamos ahora en este momento por otro lado. ¿Por qué? Porque nos está agrediendo de manera personal a los mexicanos y por supuesto también a los latinos. Y yo creo que es una fuerza que se ha ido agarrando en los Estados Unidos que no creo que le vayan a dar la oportunidad de que pueda gobernar. Una situación difícil, ¿no? Difícil. Pero mientras es gobernante o no, la realidad es que está generando un odio, Una polarización un muy rechazo complicada. fuerte contra los mexicanos, contra los latinos, contra los incluso pues, los negros en Estados Unidos. Así es, yo creo que se le puede complicar mucho y es falta de un liderazgo también en los Estados Unidos. Juan Carlos, no hay un liderazgo ahorita visible que se vea que pueda tener un liderazgo real y agarrar el control y poder llevar a los Estados Unidos a otro nivel. Y eso es todavía más preocupante. ¿Por qué? Porque no existe. O sea, cómo una persona con ese tipo de pensamientos empieza a crecer. Esa falta de un liderazgo real, fuerte, que pueda la gente sentirse identificada para que pueda llevar los destinos de su país. Y eso es grave, eso es muy complicado. Y al final nosotros vamos, como decimos en el rancho, junto con pegados, porque somos sus vecinos. O sea, no podemos despegarnos de lo que sucede en Estados Unidos. Si a Estados Unidos le va mal, nosotros lo empezamos a sentir, pero al otro día, junto con ellos. Claro, porque nuestro país vive en una gran dependencia económica por el Tratado de Libre Comercio y por todas las remesas que mandan nuestros paisanos. ¿Usted considera que el Tratado de Libre Comercio afectó a México al no tener la infraestructura, sobre todo en el campo, para poder competir con Estados Unidos en términos de producción agrícola? No, yo creo que hubo más beneficios que perjuicios en el Tratado de Libre Comercio y lo que tuvimos que hacer nosotros es habernos adaptado muy rápido a podernos subir al mundo globalizado. Pero no se ha subido. No nos hemos podido subir, pero también nosotros tenemos que cerrarnos un poquito. ¿Por qué? Porque de repente nosotros tenemos mucho producto y entonces empezamos, si cerramos la frontera nosotros y decimos, por ejemplo, oye, ciérrale la frontera al frijol que viene de fuera o al maíz y nosotros lo tenemos, que no lo tengamos que importar y nosotros hacemos nuestra economía al interior con nuestros propios productos, entonces los que se van a ver metidos en un problema son ellos. Lo que tenemos que empezar a hacer es ese tipo de cosas y luego también empezar a buscar el comercio internacional. Yo les decía a los productores de aquí del Valle, a ver, seguimos sembrando maíz blanco y el maíz blanco cotiza de manera internacional y si de manera internacional dicen que está a peso, pues está bien complicado que un gobierno pueda elevarlo a 2 o a 3 o a 3.50, es más complicado. Pero si el comercio internacional, no solamente Estados Unidos, Europa nos dice, oye, yo necesito espárragos. Yo necesito en el comercio internacional espárragos. Y el espárrago es una planta perenne que es de temporal y que la siembra uno una vez y crece 9 años continua. La inversión primaria es cara y ahí es donde tiene que entrar el gobierno a poder subsidiar y a poder ponerse de acuerdo con la gente que pueda reconvertir la parte de la agricultura y haces agricultura por contrato y te la compran desde antes. En año y medio recuperas la inversión y los otros 7 años, ¿qué es? Pues economía, dinero, a través del comercio internacional. Pero nos tenemos que poner primero de acuerdo en empezar a reemplazar lo que normalmente sembramos, que al final tenemos mucha producción y por eso se nos caen los precios, a ir dándole vuelta a lo que vaya pidiendo, no solamente el comercio nacional, sino el comercio internacional. Y poder abrirnos al mercado y empezar a generar también nosotros nuestra propia parte económica interna
de nuestros productos y estoy hablando de México. Y por supuesto que Durango entra en un tema muy importante también en la parte agroindustrial. Bien, vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento. Les comento, estamos con el candidato del PRI, Esteban Villegas Villarreal, quien pues por última ocasión seguramente está, o es de las últimas ocasiones que vamos a poderlo escuchar, debido a que ya prácticamente estamos al cierre, derivado de que prácticamente estamos al cierre, 4 días que resta de campaña, entonces de allí la importancia de que todos ustedes estén muy atentos a sus planteamientos, a qué tipo de soluciones plantea para determinados problemas que tiene Durango e incluso en determinadas regiones del estado. Entonces yo les pido que estemos muy atentos para, pues obviamente, conocer cuál es la opinión de Esteban Villegas y, por supuesto, pues orientar nuestro voto. Orientar nuestro voto es importante y sobre todo que no deje de votar este próximo 5 de junio. Es importante que usted acuda a la urna a votar desde muy temprano. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Continuamos en Pico de Gallo. Les recuerdo, estamos con el candidato del PRI, Esteban Villegas Villarreal, a la gobernatura de nuestra entidad. Esteban, hay una situación derivada de las reformas estructurales que está generando crisis en el país, en algunos estados sobre todo con el sector magisterial. Estamos hablando de la reforma educativa. Durango no es una isla en ese sentido y en Durango hay inconformidad contra la reforma educativa. Creo, y hay opiniones de que fue un mal momento de implementarla al nivel que lo están haciendo. Porque bueno, la reforma educativa no solamente es reprimir a los maestros en términos de que si presentaron el examen, o sea, así como tiene restricciones, también tiene beneficios. Sin embargo, se han ido más por la restricción, por la represión al maestro que por el beneficio. ¿Cree que ha sido un error? Yo creo que la forma. Yo he platicado mucho con los maestros y yo vengo de una familia magisterial. Mi papá fue catedrático del Tecnológico toda la vida y parte de la sección 12 y las hermanas de mi papá. O sea, yo conozco bien el tema magisterial. Yo he platicado mucho con maestros de diferentes lugares. A ver, los maestros no le sacan a las evaluaciones, se han evaluado toda la vida. Claro. Toda la vida han tenido evaluaciones. De una forma o de otra forma, para subir a un puesto, para otro, para todo. Yo siempre, desde que me acuerdo, el maestro ha estado en constante preparación. O sea, los maestros no le sacan a presentar un examen. El tema es que dicen muchos de ellos, oye, pero es que no nos dicen qué va a venir en el examen. Entonces, ¿cómo vas a ir a evaluarte en algo que no conoces al 100%? Creo, y lo digo de una forma con mucho respeto, por supuesto, a las diferentes autoridades de los diferentes niveles de gobierno, que la forma es lo que los ha puesto a muchos de ellos en esa situación. Porque ¿pueden presentar el examen? Por supuesto que lo pueden presentar. ¿Se pueden preparar para un examen? Se han preparado toda su vida para ser maestros. ¿Tienen la capacidad? Yo creo que tienen la capacidad. Creo que faltó al inicio mucha comunicación con el magisterio, mucha comunicación, poderlos escuchar, porque luego yo digo que los políticos ya no escuchamos y queremos ser muy verticales y no puede pasar ya. Ni el país ni el mundo está hecho para ser verticales y tenemos que ponernos de acuerdo. Y cada zona y cada región del país es diferente. ¿Por qué? Pues porque vive gente diferente, porque tenemos diferentes puntos de vista. No puedes tratar igual a Durango que a Veracruz. Sin duda. O a Oaxaca. Son temas diferentes. Yo creo que lo debimos haber aislado en el tema regional y ponernos de acuerdo. A ver, ¿dónde tenemos el conflicto real en la parte educativa? No podemos hablar de los maestros de Durango comparándolos con los de Oaxaca, cuando ellos han tenido una problemática histórica en el tema del magisterio. Durango no. A lo mejor si en Durango nos hubiéramos sentado y hubiéramos escuchado, ellos nos hubieran dicho, oye, nosotros le entramos a la reforma y por supuesto que le entramos al tema de la evaluación. Nomás díganos qué nos van a evaluar y nomás díganos cómo nos tenemos que preparar. Nos hemos preparado toda la vida y le entramos al examen. Oigan, esto no nos gusta, esto no nos parece. Yo creo que es mejor de esta forma. Yo creo que faltó una parte de comunicación real con nuestros maestros y la problemática no es la evaluación. La problemática que yo veo es que de repente estamos etiquetando a una parte importante del magisterio
como si no fueran maestros, o sea, como si fuera enemigos. Como si fueran enemigos y eso no puede ser, porque lo que ha estado pasando es que le hemos estado quitando en el tiempo el poder a los maestros que tenían adentro del salón. Ya no están educando igual que antes porque nosotros como sociedad ya no lo permitimos. Ya no pueden ni siquiera levantarle la voz al niño en el salón de clase porque los papás nos enojamos. Digo, yo tengo un niño de 8 años y también va a la primaria y también llega y me dice, oye, se enoja esto, usted? No, yo fíjate que yo no. Yo sí soy de los que llega y le digo yo a la maestra, oiga, arréglelo, o sea, al mío no lo deje que se me mueva, ni que grite, ni que haga lo que quiera, ni que se levante. ¿Por qué? Porque es parte de la formación. ¿Cómo nos educaron a nosotros, don Carlos? No, pues a mí a reglazos. Ah, bueno. Usted todavía pues yo estaba en ya- San Juan, imagínese. Yo me acuerdo que mi mamá llegaba hasta la primaria y me dejaba en la puerta y le decía a la maestra, se lo encargo, se lo encargo. Y los maestros hacían su parte adentro del salón. Claro, algo claro. para lo que ellos fueron capacitados, que los papás no lo íbamos a hacer nunca en la casa. Y entonces ahora ni los maestros lo hacen porque les quitamos la fuerza, ni los papás lo hacemos en la casa. Porque hoy trabajamos el papá y la mamá, y entonces ¿quién se hace cargo de esa parte que hacían los maestros en la escuela? Y estamos empezando a tener una problemática social de una forma complicada. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Empezar a unir otra vez el eslabón que se pudo haber fracturado, que se pudo haber quebrado. Tenemos que empezar a unir los papás con los maestros para Bien. poder empezar a generar otra dinámica. Y los maestros, si la gente nos da su apoyo y su respaldo, van a contar con todo mi apoyo. Yo conozco bien el tema del magisterio. No es un tema de una campaña política. Lo conozco porque lo he vivido junto con ellos. Porque yo asunto formo familiar. parte del magisterio de toda mi vida. Yo sé lo que piensan, sé lo que sienten y creo que podemos hacer grandes cosas junto con ellos si lo sabemos escuchar y nos sabemos también poner de acuerdo entre todos para buscar puntos medios. Hay que hacer política y la política es eso. Llegar a acuerdos, a puntos medios y tratar de equilibrar y que salgan lo mejor posible las cosas. Justamente en el escenario político de la reforma, en particular la educativa, se dice que da pie a la represión política, que maestros que históricamente, bueno, pues son de oposición, son de izquierda, lo cual es muy válido. Está bien, y luchan Es muy por sus válido. derechos y por lo Entonces, que piensan. que básicamente, entre otras cosas, básicamente es una represión política con el intento de hacerlos, de eliminarlos. No debe de pasar. ¿Pero considera que sí sucede? Yo en la creo vida real? yo creo que en algunas partes lo pudieran o Porque se ya desde pudiera, el punto de vista o se legal pudiera ya lo sen- sacan. o se pudiera sentir así. Yo creo que hay muchos maestros que a pesar de sus diferentes puntos de vista, que son válidos y que hay Sí. que respetar. Porque bueno, ni modo que todos pensemos igual. Cada quien es libre de actuar y de pensar y de defender lo que piensa y lo que Pero siente. sí da pie esta reforma que haya represión en ese sentido. Pues hay maestros que se sienten con represión. ¿Y usted cree que sí? Yo creo que no debe de pasar. Bien. 3 libros que hayan cambiado su vida, que le hayan sido importantes, que hayan generado impacto en su vida de tal Mira. manera de que... Hay un libro, don Carlos, que lo tengo muy presente porque me lo leía mi papá. De joven, mi papá fue muy lector. Y yo tenía un tío también, don Ricardo Villegas, que ya murió, que tenía una biblioteca completa en su casa, biblioteca, y que el amor de él eran los libros. Y que seguido me invitaba, y yo creo que yo era el mayor, y aunque de repente de chavo medio me aburría, pero era el que me traían ahí a todos lados. Mi papá me leyó un libro un día que se llama Las historias de Don Juan, los pasajes de Don Juan, de Sergio de la Garza, que también ya murió. Un libro que es un tipo novela muy interesante, que va tratando temas de la vida importantes desde puntos de vista no solamente materiales, sino también un poquito más espirituales. Que ¿No me es uno de permitieron- Monterrey? Sí. Sergio de la Garza. Sergio de la Garza. Ya murió. Que anduvo aquí en Durango y Anduvo aquí en Durango un tiempo. un poco con orientación medio esotérica. Y Sí, eso. sí. Ya. Y luego, Ese libro me gustó mucho por cómo me lo explicaba mi papá.
Me empezó a leer mi papá también y leí junto con él El caballo de Troya, de JJ Benítez. Después del tercer tomo ya como que no le agarré mucho... Pues se distrajo. Sí, como que y luego ya andaba yo también en otros temas, pero los dos primeros sobre todo me llamaron mucho la atención y los leía junto con mi papá. Y un libro que acaba de salir hace poquito, que escribió el Papa, que se llama, si mal no recuerdo y no me falla la memoria, Gobernar con humildad. Sí. No sé si incluso se empezó a escasear, me lo regalaron hace algunos meses y ese lo estamos leyendo Marisol y yo. Primero lo leyó Marisol y luego ya lo leí yo. Y está muy interesante porque va llevándote en la parte de cómo una persona que gobierna desde cualquier punto de vista, no solamente en un gobierno como gobernador o como presidente o en la parte política, sino el que tiene una autoridad de gobierno desde la casa, desde algún puesto donde puedas transformar, lo tienes que hacer siempre con los pies bien puestos sobre la tierra, con una gran humildad, porque el poderte elevar en un pequeño ladrillo, la caída es abismal. Aunque sea muy pequeño, la caída es abismal y nunca te puedes despegar de lo que estás buscando como ser humano, como persona, y cuando te llega el poder y se te sube a la cabeza, se te empieza a complicar no solamente la vida a ti, se la empiezas a complicar a las personas que te dieron la confianza, porque entonces empiezas a tomar determinaciones que no son basadas en lo que realmente en ese momento a la sociedad quiere. ¿Usted cree que, bueno, usted ya fue presidente municipal, fue diputado, fue secretario de salud, ¿se le ha subido esos puestos a la cabeza? Fíjate que no, Carlos, pero tuve un detalle cuando fui presidente del PRI. Presidente del PRI sí. también. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabes qué? Cuando fui presidente del PRI le agradezco mucho a Dios que me ha dado la oportunidad de vivir esa etapa. Te empiezas a rodear de gente o te empieza a rodear gente que te empieza a adular mucho y te empiezan a decir, oye, no, muy bien. Y luego te empiezan a englobar y entonces te quedas con ellos y es parte de, a veces a lo mejor hasta de estrategias de algunos y te engloban y te encierran y luego nomás los escuchas a los 4 o 5 que tienes ahí en un lado y te vas y no te das cuenta, hasta que llega alguien que no le interesa que seas político o tu familia o un amigo que llega y te dice, oye, a ver, Esteban, a mí no me interesa si eres político o no, y si te enojas conmigo tampoco me interesa. Yo veo esto. Ha estado pasando esto, estás perdiendo tu esencia, ya no eres tú, te cambiaron hasta de forma de vestir, no tienes esto, aguas. Y entonces le das gracias a Dios que te dé la oportunidad de repente de salirte de la esfera y voltear a ver y decir, oye, a ver, ¿qué está pasando? No puede pasar. Y ¿Quién yo es creo, el que lo aterriza a usted cuando le pasa eso? Fíjate que ya yo después de esa experiencia me aterrizo yo todos los días en la mañana. Todos los días antes de salir de mi casa, ya lo he platicado mucho con mi esposa Marisol, siempre yo soy muy creyente y le pido a Dios que me dé la claridad para poder tratar de hacer muy bien las cosas. Y la verdad, el liberarte de esa parte y de esa carga emocional complicada en el tema del poder, si lo quieres ver desde ese punto de vista como persona, te libera y te hace ser una persona completa, feliz, que te pueda ir, que puedas tomar decisiones muy bien estructuradas, pensando siempre en lo más importante que es tu responsabilidad. Esta campaña electoral ha revestido características muy especiales, sobre todo de encuentros con otros candidatos. Sí. Eso, pues genera enconos, genera incomodidades, genera una serie de situaciones así. ¿Cuál sería la actitud de Esteban Villegas? ¿Cuál sería la actitud suya respecto a esas personas con quienes ha tenido fricciones de llegar a ganar? No, yo creo que en la política no hay nada personal, Carlos. No hay nada personal. Yo lo aprendí también hace tiempo. La política no existen las cosas personales. Hay quien se mete en los temas personales que yo creo que son indebidos en la parte política porque no debe de ser. Pero a pesar de eso, yo creo que el ataque, cuando se da de esa forma, te hace que te achiques al que lo hace, el ataque. Ya cuando empiezan a meterse en temas personales, lo achicas y dices, este está chiquito, o sea, no
no trae idea, no trae proyecto, no trae nada, ya se tuvo que meter en un tema personal o con mi esposa o con mi familia o con cosas. No, bueno, ya lo ves chiquito porque una persona que se mete en eso no tiene características para poder gobernar absolutamente nada, pero es mi punto de vista. Pero a pesar de eso, yo soy una persona muy sensata, muy madura en ese sentido y tampoco guardo rencores y no he guardado rencores nunca en mi vida, nunca en mi vida. ¿Por qué? Porque no es contra mí, o sea, no es contra Esteban, es contra lo que yo puedo representar en este momento para poder llegar a la gobernatura. Y en ese momento de que yo no guardo rencores ni tengo complicaciones, pues lo veo de una manera nada más electorera. Yo creo que después del 5 de junio tiene que haber una apertura completa, cuando menos yo lo haría, una apertura completa de poder decir, a ver, Durango es más grande que sus personajes. Durango es más grande que los candidatos que andamos ahorita, ahí me incluyo. Durango es más grande que cualquier partido político. A ver, sentémonos. Durango lleva un buen ritmo. Podemos tener un crecimiento importante en los próximos años en la parte económica. Busquemos a los mejores perfiles para juntos poder gobernar este estado. ¿Esto implica que usted buscaría, sí, claro, para integrar a su gabinete, de llegar a ganar, a personajes, actores políticos que no fuesen de su partido? Si tienen la capacidad de lo que se está buscando en este momento en Durango, por supuesto. ¿Quién lo valoraría? ¿Yo? ¿Y encuentra perfiles importantes? Sí, hay perfiles. Fuera de su partido. En todos los partidos hay perfiles importantes. Y yo creo que en todos. No quiere decir que porque tengan un pensamiento o una ideología diferente a la tuya, ya sean malos. Y integraría un gabinete plural. Yo creo que es un buen momento para Durango para poder abrir un panorama importante, hacer un gobierno en un nuevo proyecto, agarrar lo bueno que haya que agarrar, limpiar lo que haya que limpiar, darle una buena oxigenada, con velocidad, con pasión, con una nueva idea, no quedarnos anclados en sentimientos del pasado, verlo todo de manera positiva y entonces poder empezar a despegar. En todos los partidos hay gente positiva, en todos los partidos hay gente positiva. No piensan igual que uno, no, si no queremos que piensen igual que yo. Lo que queremos es que sean personas que quieran a Durango, que realmente su talento, su experiencia, lo que han querido, lo podamos plasmar. Y si en otros partidos o hay duranguenses que a lo mejor no tienen partido, que son apolíticos y que les ha ido muy bien y que quieren aportar su experiencia a un gran proyecto por su estado, yo creo que es el momento de poderlo hacer. ¿Se considera usted un hombre rencoroso? No, nunca en mi vida. Cero. Cero, no soy rencoroso, así no soy. No soy rencoroso, nunca he sido rencoroso en mi vida. De llegar en esta contienda electoral, de llegar un candidato a ganar que no sea usted, ¿lo reconocería? Voy a ganar. La gente nos va a dar su apoyo y su respaldo. Bueno, sin embargo, en el amplio margen de posibilidades cabe la posibilidad de que no sea usted. ¿Lo reconocería? Caben muchas posibilidades. Porque aparte es un acto de madurez. A ver, yo soy una persona madura, soy una persona muy responsable, nunca haría absolutamente nada que lastimara a Durango en cualquiera de sus escenarios. Esto implica que en un acto de madurez de llegarse a presentar ese escenario, usted lo reconocería. Esto implica que a pesar de que la gente nos va a dar su apoyo y su respaldo y vamos a ganar el próximo 5 de junio, implica que puedo hacer un gobierno abierto, transparente, donde pueda invitar a personas también de otros partidos o de otras ideologías o que no tengan ningún partido a poder participar. ¿Uno de los candidatos contendientes suyos lo invitaría a su gabinete? Y si están dispuestos y tienen la capacidad para lo que yo busco de Durango en los próximos 6 años, por supuesto. ¿Algo que quiera agregar? Ya estamos a... Tan pronto, nomás me dio media hora. Se nos fue el tiempo. No, nada más quiero decirle a toda nuestra gente que vamos a seguir trabajando mucho, que hay un proyecto muy bien estructurado, que Durango necesita velocidad, que nuestros municipios requieren velocidad, que tenemos un gran proyecto regional, viene la etapa en Durango del desarrollo regional,
que es importante que lo conozcan. Y en la parte, por ejemplo, de Santiago Papasquiaro, a Santiago lo tenemos que convertir en un polo de desarrollo importante. Es como una pequeña cabecera, como una pequeña capital de toda aquella región. Y eso implica meternos al tema de salud, meternos al tema educativo, la parte del empleo, empezar a detonar regiones completas importantes en la parte minera y en la parte forestal, que es la parte de Santiago. Ya platiqué al inicio en el tema de Pueblo Nuevo, la comarca lagunera tendrá y le regresaremos su brillo en el tema de la industria. Viene la armadora de vehículos, por supuesto que viene en todo el corredor industrial automotriz, y esto nos va a generar 70,000 empleos, 40,000 directos, 30,000 indirectos. Es la cereza del pastel que hemos estado esperando desde hace varios años. Ya tenemos la infraestructura, ya hicimos en los últimos años todo lo que queríamos y hoy viene a detonar la parte económica en todo el corredor. Y estoy hablando desde la comarca lagunera, que pase por Cuencamé, por Peñón Blanco, por Guadalupe Victoria, por Francisco y Madero, que llegue a la capital, que pase por Nombre de Dios, por Puanas, por Vicente Guerrero. Todo este corredor completo donde vamos a poder detonar la economía de 40 empresas que vienen alrededor de la armadora, de la ensambladora, en este corredor de la industria automotriz. Y por eso a nuestra gente de Puanas, a la gente de Vicente Guerrero, de Nombre de Dios, de Cuencamé, de todo este corredor de Francisco y Madero, les digo, viene una muy buena etapa en la parte económica que vamos a poder detonar independientemente de las economías primarias, de la agricultura y de la ganadería. Este es hablar de la macroeconomía, que nos instalemos en otro nivel, en otro punto, para generar empleos y empleos bien pagados, que es lo que la gente nos está pidiendo en los recorridos. Jorge Herrera Caldera, ya para cerrar, Jorge Herrera Caldera, en 6 años, 50,000 empleos. Sí. Usted al entrar, 70,000. Esto habla de una abismal diferencia. De un crecimiento, es nada más un crecimiento. ¿Por qué? Porque no había infraestructura. No teníamos nada hace 12 años, no salíamos ni en el clima. Claro, ¿qué decíamos hace 12 años? Coménteme. A ver, ¿qué decíamos? ¿Qué decíamos que hace 12 años? Ni en el clima. Que no salíamos ni en el clima, que era un ranchote. Eso decíamos, ¿o no? Sí. Sí decíamos, no había ni las carreteras, ni Durango Parral, ni Durango Fresnillo, ni Durango Culiacán, ni la Durango Mazatlán. ¿Cómo están ahorita? No, todo lo que hay ahorita no existía, y hay una generación que tenía 8 años, que hoy tiene 20 y que desde niños fueron creciendo en una transformación que ha tenido Durango, y a ellos les decimos, viene la etapa de esta nueva generación. Hoy tenemos la infraestructura, se generaron en este mismo crecimiento 50,000 empleos en los últimos 6 años, y hoy vamos por más empleo, pero mejor pagado, que es lo que la gente nos pide. Por eso, una empresa ancla como la armadora, que viene a ganarle 25 años al desarrollo, para que nuestros jóvenes ya no se tengan que ir ni a Aguascalientes, ni a Querétaro, que se puedan quedar a realizarse aquí en su tierra. Y con buenos sueldos. Y con buenos sueldos. Bien, pues Durango, sin duda, Durango requiere gobernantes maduros. Es momento de que haya gobernantes maduros. Y que tengan velocidad, Carlos. No necesitamos un gobernante que se quede anclado en sentimientos del pasado y que nomás vaya manejando y viendo por el retrovisor. Es que ayer pasó, es que hace 5 años, es que hace 15... No, a ver. Velocidad, mañana. Necesitamos ya dinero, economías. Durango requiere velocidad, pasión, fuerza, juventud. Vámonos hacia adelante. Eso es lo que necesita Durango y es lo que yo le estoy proponiendo a la gente. Bien, pues ya escucharon ustedes las propuestas del candidato del PRI, Esteban Villegas Villarreal. Estamos a escasos una semana prácticamente de que todos nosotros acudamos a las urnas para emitir nuestro voto. Ya tienen ustedes, con todas las entrevistas que se le han hecho aquí al candidato Esteban Villegas, un panorama de lo que representa, lo que propone, si es viable, si no es viable. Ya tienen un panorama de todos los candidatos, de tal manera. Sí, pero la ciudadanía tiene que... Pero sí es importante que la gente sepa que sí es viable, que sí se puede, y ya lo hemos demostrado. Bien, ya tienen ustedes todo este escenario para que puedan valorar y emitir un voto razonado este próximo 5 de junio, que les digo, estamos a escasa una semana de estar emitiendo nuestro voto. De tal manera de que pues esperamos haber cumplido en este espacio informativo en Pico de Gallo con ese propósito, con esa encomienda que tenemos y compromiso con ustedes para que ustedes puedan definir su voto. Una recomendación importante, salgan a votar. Es importante que todos ejerzamos nuestro derecho al voto
para que si en el futuro hay inconformidad de parte nuestra, tengamos el derecho, porque ya emitimos nuestro voto, a poderles decir estamos inconformes por esta situación. Entonces los invitamos a que sin duda vayan a votar. Y les recuerdo por último, este programa de Pico de Gallo, ustedes en unos 5 minutos, en una media hora, 1 hora cuando mucho, pueden verlo a través de YouTube para que lo analicen, lo vean, consoliden su voto o lo modifiquen. Es decisión de ustedes, háganlo con madurez. Es importante, son 6 años, razonen con madurez, sin pasiones, para que pueda ser un voto perfectamente bien razonado. Esteban Villegas Villarreal. Gracias. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y por supuesto que no es la última ocasión en este periodo que aún falta para que lleguemos a la veda. Así es, muchas gracias. Y pedirle mucho a la gente su apoyo y su respaldo, su voto por el PRI este próximo 5 de junio por su amigo Esteban Villegas. Gracias. Bien, pues le agradecemos. Gracias. Le agradecemos y agradecemos al público Radio Escucha que nos haya acompañado en esta hora de Pico de Gallo. El próximo sábado igual estaremos con ustedes y les recuerdo, el día de la votación, el 5 de junio, tendremos una transmisión especial desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, ininterrumpido, sin canciones, sin nada de ese tipo. Informándoles, no va a haber nada, va a ser pura información, sí, va a ser permanente. Se va a aburrir la gente. Pero de saber de usted se va a aburrir. No, pues es que todo el día una que otra cancioncita nomás para salir ahí del... Vamos a estar todo el día transmitiendo 13 horas permanentes, llevándoles a ustedes todos los detalles del proceso electoral. Que tengan muy buen día. Gracias, Carlos, gracias a todos. Que tengan bonito día, bonito fin de semana. Que Dios los cuide mucho a todos. Gracias.